Hola a todos nuestros maravillosos seguidores y bienvenidos de nuevo a... Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y sin poder creer lo que estábamos leyendo y escuchando. Estamos hablando, por supuesto, de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, un dúo que ha conquistado corazones no solo en su país de origen sino en cada rincón del planeta con su química innegable. Su talento arrollador y esa chispa que prendía la pantalla cada vez que aparecían juntos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la noticia que ha salido a la luz el 28 de enero de 2026 es realmente impactante, un giro de 180 grados que ha sacudido los cimientos de nuestra industria del entretenimiento. Prepárense porque esto es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Si son fervientes fanáticos de Can y Demet, si aman seguir de cerca cada movimiento de las estrellas, o simplemente disfrutan de las noticias más jugosas del espectáculo, quédense hasta el final, porque esto va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y no me refiero solo a unos días, sino a meses, quizás años. Y antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, en las ramificaciones de esta bomba informativa, les invito muy cordialmente, con el cariño que siempre me brindan, a darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero enorme para nosotros. Y por favor, no olviden activar esa asterisco campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada una de nuestras exclusivas, de cada primicia, de cada análisis que hacemos para ustedes. Dicho esto, vamos a sumergirnos en este torbellino de noticias. Ha pasado ya un tiempo considerable desde que tuvimos el placer de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla, protagonizando esa serie que nos robó el aliento, nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aire y nos dejó esperando con ansias cada nuevo episodio. Su conexión era tan palpable, tan real, tan electrificante, que para una gran cantidad de fanáticos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo, creando un universo propio donde sus personajes y sus vidas parecían fusionarse. Y aunque sus caminos profesionales, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, han tomado rumbos diferentes, la sombra de su romance pasado y la química deslumbrante que compartían siempre ha permanecido indeleble en el imaginario colectivo. Siempre han sido de esos nombres que, cuando se mencionan juntos, no solo generan un revuelo instantáneo, sino que también encienden una chispa de nostalgia colectiva y, por supuesto, alimentan un sinfín de especulaciones. Pero lo que ha sucedido ahora, este 28 de enero de 2026, va mucho, muchísimo más allá de una simple especulación o un rumor fugaz. Es una revelación que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turca y ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo del espectáculo internacional. Imaginen por un momento, el año 2026 ya ha comenzado con buen pie para muchos, trayendo consigo un sinfín de proyectos emocionantes y oportunidades. Pero para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, este año ha dado un giro completamente inesperado, un vuelco que ha dejado a muchos con la boca abierta y los ojos llenos de asombro. La noticia ha sido confirmada por fuentes muy cercanas a ambos actores, fuentes cuya fiabilidad es incuestionable y que tienen acceso privilegiado a sus vidas, habla de un asterisco proyecto conjunto. Pero no se equivoquen, no se trata de un proyecto cualquiera. No estamos hablando de un regreso a la actuación como pareja protagónica, aunque eso, por sí solo, ya hubiera sido motivo de celebración masiva y un torrente de alegría para sus seguidores. Estamos hablando de algo mucho más personal. Y es que al parecer Can Yaman y Demet Özdemir están preparando algo juntos, algo que va a unir sus talentos, sus visiones, sus experiencias y, según los rumores más fuertes y persistentes, sus corazones de una manera completamente nueva y emocionante. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no han seguido tan de cerca sus carreras individuales, recordemos que después de esa exitosa y recordada colaboración en la serie Erkencikus, esa telenovela que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas favoritas de la audiencia, ambos actores se embarcaron en proyectos individuales que los han llevado a diferentes escenarios, tanto dentro de Turquía como a nivel internacional. Can Yaman, con su carisma magnético y su imponente presencia, ha explorado roles más dramáticos y complejos, ganando una popularidad estratosférica en países como Italia y España, donde ha participado en series y películas de gran calibre, consolidándose como un actor de alcance internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido construyendo una carrera sólida y envidiable con Sol, y dándose como una de las actrices más queridas, respetadas y versátiles de su generación,
participando en dramas emocionantes y proyectos que demuestran su increíble rango actoral y su profunda conexión con el público. A pesar de sus vidas y carreras profesionales por separado, siempre ha existido ese cariño mutuo, un respeto profesional genuino y una cordialidad que han mantenido públicamente. De hecho, se les ha visto juntos en algunos eventos, siempre amables, sonrientes y cordiales, lo que por supuesto alimentaba la esperanza de muchos fanáticos de que la chispa, de alguna manera, seguía ahí latente. Pero volvamos a la noticia que nos ha traído hasta aquí. ¿De qué se trata exactamente este proyecto que ha generado tanto revuelo y expectación? Las fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su privacidad pero cuya fiabilidad es, como mencioné, incuestionable, apuntan a que Can Yaman y The Method of Mir están a punto de lanzar una empresa conjunta. Si han oído bien, y si no lo han creído al principio, créanlo ahora. No es una serie, no es una película en la que aparezcan como pareja actoral, sino una aventura empresarial que promete revolucionar el panorama del entretenimiento. Se habla con mucha fuerza de que esta nueva entidad estará enfocada en la producción audiovisual, un sector clave para el crecimiento y la difusión de historias. Podrían estar abriendo puertas a nuevos talentos emergentes, desarrollando proyectos innovadores y llevando historias turcas con una perspectiva fresca y moderna a audiencias globales. Pero eso no es todo, y aquí viene la parte que ha desatado la mayor intriga y emoción. Se rumorea con gran insistencia que esta empresa podría tener un enfoque especial en proyectos que celebren la cultura y la diversidad, algo que ambos actores han expresado en diversas ocasiones en entrevistas y en sus redes sociales su profundo deseo de impulsar y promover. Imaginen la sinergia que esto podría crear. Can Yaman, con su carisma arrollador, su proyección internacional y su habilidad para conectar con audiencias de diferentes culturas, aportando su visión del mercado global y su experiencia en producciones de gran escala. The Method of Mir, con su talento innato, su profundo conocimiento del arte de la actuación, su sensibilidad artística y su conexión genuina con el público, aportando su ojo crítico para contar historias conmovedoras y significativas. Juntos, en el rol de productores, podrían crear algo verdaderamente mágico, algo que deje una huella imborrable en la industria. La idea de que no solo vuelven a trabajar juntos, sino que lo hacen desde una posición de creadores, de gestores, de productores, es absolutamente fascinante. Nos abre la puerta a imaginar las historias que podrían elegir contar, los proyectos que podrían impulsar y el tipo de contenido de alta calidad que podríamos ver en el futuro gracias a esta poderosa unión. Y aquí viene la parte que realmente ha disparado los rumores y la emoción de forma exponencial, la pregunta que todos se están haciendo: ¿qué significa esto para su relación personal? Si bien se ha confirmado con firmeza que se trata de una sociedad comercial, el hecho de que vuelvan a unir sus vidas de una manera tan profunda y significativa, compartiendo un proyecto de esta envergadura, ha desatado un verdadero mar de especulaciones, un torbellino de preguntas sin respuesta aparente. ¿Es solo una colaboración profesional sumamente exitosa, o hay algo más íntimo, algo más personal, detrás de esta trascendental decisión? Sus seguidores más acérrimos, aquellos que han seguido cada detalle de sus vidas, recuerdan con intensidad la historia de su relación pasada, la pasión que compartían, y la idea de que esta nueva etapa profesional pueda reavivar viejos sentimientos, despertar esa chispa que una vez encendió el mundo, es algo que muchos no pueden evitar fantasear. La prensa del corazón, por supuesto, está en ebullición, analizando cada gesto, cada palabra, cada fotografía compartida, buscando la más mínima pista, la más sutil insinuación que pueda confirmar o desmentir estos intensos rumores. ¿Se reencontraron en este proyecto? ¿Fue una iniciativa conjunta desde el principio, una idea cocinada a fuego lento entre ambos? ¿Cómo es su dinámica de trabajo ahora, después de tanto tiempo y de haber evolucionado tanto individualmente? Lo cierto es que, sea cual sea la naturaleza exacta de su vínculo actual, este anuncio es un hito, un momento histórico en sus carreras y para sus admiradores. Es la demostración irrefutable de que, a pesar de sus caminos separados y de las circunstancias que la vida les haya puesto, el respeto mutuo, la admiración y el cariño perduran. Y la posibilidad, por remota que parezca para algunos o muy real para otros, de que esta unión profesional pueda llevarlos a reconectar a un nivel personal más profundo es, sin duda, el componente más emocionante y cautivador de esta noticia para una gran mayoría. Piensen en la posibilidad de que ambos, ahora con más madurez, con una mayor experiencia vital y profesional, con una perspectiva más clara de lo que quieren en la vida,
Decidan darle una segunda oportunidad a esa conexión especial que tanto cautivó al público y que dejó una marca imborrable en sus corazones. Sería un final digno de una película de Hollywood, un desenlace de telenovela que todos sus seguidores anhelan ver, ¿no creen? Por ahora, la información oficial es escasa y los detalles específicos sobre los primeros proyectos de esta nueva empresa son un completo misterio, un lienzo en blanco a la espera de ser pintado. Sin embargo, la expectativa es palpable, casi se puede sentir en el aire, en cada comentario en redes sociales, en cada foro de discusión. Las plataformas digitales se han inundado de comentarios apasionados, fanarts creativos que imaginan este futuro, y teorías elaboradas sobre lo que esta unión podría significar para el futuro del entretenimiento. Can-Yaman ha sido siempre un visionario, un artista intrépido que no teme arriesgarse, explorar nuevos horizontes y desafiar los límites establecidos. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser un artista con una visión clara, un talento excepcional y un compromiso inquebrantable con la calidad de su trabajo. Juntos en el mundo de la producción, donde pueden dar rienda suelta a su creatividad sin las restricciones de un guión preestablecido, podrían ser una fuerza imparable, capaz de transformar la industria. Esta iniciativa no solo es importante para ellos como artistas individuales y como dúo, sino también para la industria turca en general. Abrir una puerta a la producción propia, con un enfoque internacional y una visión global, puede ser un gran paso adelante para la proyección del talento turco en el mundo. Podrían estar creando un puente fundamental para que más talento emergente de Turquía llegue a escenarios globales, y para que historias únicas, representativas de su rica cultura y tradiciones, encuentren un público más amplio y receptivo. Esto es algo que admiro profundamente y estoy seguro de que ustedes también comparten este sentimiento. Es un momento verdaderamente emocionante para ser fan de Can-Yaman y Demet Özdemir. Hemos sido testigos de su evolución como artistas, hemos admirado su talento en pantalla, hemos seguido sus trayectorias individuales con admiración, y ahora, tendremos la oportunidad de verlos construir algo desde cero juntos, desde una nueva perspectiva. El 28 de enero de 2026 será recordado, sin duda, como la fecha en la que esta pareja icónica decidió unir sus fuerzas de una manera completamente nueva, audaz y potencialmente revolucionaria. La incertidumbre sobre los detalles específicos solo aumenta la intriga, ¿verdad? ¿Qué tipo de historias elegirán contar? ¿Qué nuevos talentos descubrirán y potenciarán? ¿Y cómo afectará esto a su propia trayectoria individual, a sus carreras como actores y como figuras públicas? Solo el tiempo dirá exactamente qué depara el futuro para Can-Yaman y Demet Özdemir en esta nueva y apasionante aventura empresarial. Pero una cosa es segura, la expectación es enorme, la anticipación está a flor de piel. Sus seguidores estarán atentos a cada paso, apoyando cada decisión y esperando ansiosamente ver los frutos de esta poderosa colaboración. La magia que crearon en pantalla en el pasado ahora tiene el potencial de manifestarse de una forma completamente diferente, más profunda, más duradera y con un impacto aún mayor. Y así llegamos al final de este vídeo, queridos amigos, compañeros de aventuras informativas. La noticia de la posible empresa conjunta entre Can-Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, uno de los titulares más sorprendentes, emocionantes y esperados del año 2026. Ha sido un viaje fascinante desentrañar los detalles, las ramificaciones y las posibles implicaciones de este anuncio. Nos deja con muchas preguntas en el aire, con la mente llena de posibilidades, pero sobre todo con una gran ilusión y optimismo por lo que esta poderosa dupla, ahora en un nuevo rol, podría lograr en el mundo de la producción audiovisual. Recuerden, el entretenimiento es un universo en constante cambio, en perpetua evolución, y a veces, las colaboraciones más inesperadas, las alianzas más insólitas, son las que dan lugar a las innovaciones más fascinantes y a los proyectos más memorables. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al investigarla y compartirla con ustedes. Ahora me encantaría, más que nunca, saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta nueva faceta de Can-Yaman y Demet Özdemir como productores? ¿Creen que esta unión profesional podría reavivar su relación personal, o consideran que es simplemente una sociedad comercial muy bien pensada? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada una de sus reflexiones, sus teorías y sus expectativas, y honestamente, me ayuda muchísimo a crear contenido que realmente les interese y les apasione. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y emocionante como a mí, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que son fans incondicionales de Can Yaman y de Method de Mir, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad para estar siempre al día con las noticias más candentes, los análisis más profundos y las primicias del apasionante mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme un día más en. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias exclusivas. Hasta pronto.